Muy bien, doctor Roberto Labaña, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, con tantas cosas, ¿no? Este tema que decíamos, para ponerlo en la base, la inflación, que es un tema que entiende todo el mundo. Así es, así es. ¿Por qué entiende usted que el gobierno tiene esta terquedad en reconocer el tema? Mire, yo le diría, es una terquedad porque creo que no sabían a dónde se metían cuando empezaron este proceso. Yo le recuerdo que esto empezó en abril del año 2006. Abril del 2006. Abril del 2006 empezaron los primeros intentos de conseguir datos de dónde se tomaban precios para presionar en definitiva a los empresarios. Yo creo que estoy convencido que si hubieran sabido que se iban a ir enterrando de alguna manera como viene ocurriendo, probablemente lo hubieran pensado dos veces. Pero cuando alguien me pregunta por la inflación, le digo, miren, si quieren saber cuánto es, bueno, pregúntenle a la justicia, claro, que está ajustando a razón de 27%. Pregúntense a un aliado del gobierno, como es Moyano, que piden salario de ese tipo, y si alguna prueba adicional quedaba, vayan a la Casa de Gobierno y pregúntenle cuánto le han acordado en la paritaria docente a los docentes, 27,2%. Ese es el nivel de inflación que hoy existe en Argentina, nivel que además tiende a acelerarse, porque la inflación tiene siempre una dinámica propia. Si uno no hace algo, como muchas enfermedades, termina obviamente agravándose. Doctor Labaña, usted fue ministro de Economía hasta diciembre del 2005, es decir, y por eso marca esto el 2006, en donde las cosas Abril del comenzaron 2006 empezó a acelerarse. ¿Era algo previsible? Es decir, lo retrotraigo a aquel momento. ¿Era algo usted que hubiera previsto que la evolución económica del país, en el contexto que había, iba a generar esto? No, mire, acá creo que hay que acostumbrarse porque a veces se simplifica y se mete todo junto. En realidad, desde la crisis del año 2001, final del 2001, que como usted sabe fue la peor desde 1890, en más de 100 años, hay dos periodos. Si le tenemos que poner nombre y apellidos, hay un periodo dual de Labaña-Kirchner al principio y hay un periodo Kirchner-Kirchner. Son dos modelos, a mí la palabra modelo no me gusta mucho, pero el gobierno la usa todo el tiempo. Son dos sistemas o dos modelos económicos distintos, con resultados obviamente distintos. Se pasa de un modelo donde el consumo se combina con el aumento de la inversión, con estabilidad de precios, con creación de empleo y con disminución de la pobreza, a uno, a partir de, como digo, finales 2006, 2007, donde el consumo sigue siendo una variable central, pero ahora viene combinada con inflación, con poca creación de empleo, con poca inversión, donde no hay inversión no hay creación de empleo, y de vuelta con un aumento de la pobreza. Hoy hay en Argentina 2.300.000 compatriotas pobres adicionales respecto de lo que había en el año 2007. Ahora, sin embargo, el gobierno, usted lo acaba de ver, acaba de anunciar un nivel de desempleo del 7,6%. Sí, claro, el nivel, la pregunta es, ¿qué credibilidad tiene? Bueno, ninguna, es lo mismo, de la misma manera que no valen las cifras de precios, no valen las que tienen que ver con el nivel del Producto Bruto. El país aumentó su producción, pero no 9 y pico. Todos los economistas que hacen cálculos llegan a niveles máximos del orden del 8%, lo cual no es poco, pero no es 9,1 para que parezca un récord histórico. Lo mismo, hasta en el censo, fíjese usted, acaban de sustituir a un funcionario del censo porque hay dudas importantes sobre manipulación de las cifras, de manera tal que hoy, lamentablemente, Argentina es un país que ha privatizado sus estadísticas. Ahora, en este contexto, le hago esta pregunta porque además usted tuvo un protagonismo en lo que fue la negociación clave del tema de la deuda externa. Algunos funcionarios del gobierno en el off reconocen la inflación y dicen no la podemos dar oficialmente porque esto aumentaría por el ajuste del SER el pago de la deuda externa. ¿Tiene asidero? Esto lo digo porque lo repiten los funcionarios. No tiene ningún asidero por dos cosas, les voy a decir. En primer lugar, exageran el crecimiento. Como hay un cupón de crecimiento, al exagerar el crecimiento, al ponerlo por encima de lo que es real, pagan más de lo que deberían pagar. Y después, buena parte de los bonos que estaban
ajustados por la inflación, los cambiaron por bonos indexados por la tasa de interés bancaria, con lo cual están pagando mucho más que si reconocieran la inflación. Caramba, qué dato este. Ahora, frente a esto, la pregunta es, ¿cómo esto sigue así, aguanta así indefinidamente? Porque hay aparentemente una bonanza, el gobierno tiene plata para hacer frente a algunos de los costos de esto. Miren, las ficciones en economía, y probablemente en otras materias también, pero hablemos de economía, primero duran mientras dura la caja. Piense usted en la ficción de la convertibilidad de la época de Menem. Duró 7 años más que lo que técnicamente podía durar. Simplemente eso generó esa fenomenal deuda, claro, que terminó en el default. Se mantuvo con eso, hicieron caja con eso. Ahora hay una caja que tiene que ver con precios internacionales muy buenos y demás, con la plata de las AFJP, con las reservas del Banco Central, pero son cosas que no duran indefinidamente. Las ficciones terminan por ser reconocidas como lo que son, una mentira y no una verdad. La pregunta es, ¿cuánto llevará el día que llegue y al que le toque sincerar esto y hacerlo genuino? Por eso le di el ejemplo de la época menemista. Sí. Duró 7 años más que lo que técnicamente hoy, no solo en Argentina, sino economistas internacionales que han estudiado el caso argentino, admiten que la convertibilidad tenía viabilidad técnica, corrección técnica, sí, claro, si usted quiere, hasta el final de 1994. Duró hasta el 2011, claro, y con otro presidente. Las cosas a veces, claro, duran más que lo que sería deseable, y obviamente cuanto más duran, más complicado, claro, es después el proceso. Es el tema, no le voy a explicar a usted que sabe, claro, que en medicina es igual. Sin duda que es así, por eso digo, usted lo marca, aguantaba hasta el 94, terminó en el 2001 como así, tal. Digamos, la pregunta que algunos se está haciendo dice, ¿y esto en algún momento lleva a eso o parecido? Bueno, no tiene por qué ser igual que lo del 2001, afortunadamente, porque como digo, esa fue una crisis muy excepcional, pero en todo caso es una oportunidad perdida. Si el país traía un ritmo de crecimiento espectacular, con caída de la pobreza, con estabilidad de precios, con inversión, digo, ¿para qué el cambio, no? En todo caso, ese cambio no ha dado resultados. Ahora, el ministro de Economía, su hoy colega de lo que fue usted, anuncia una realidad distinta. Él habla de inversiones, de un entusiasmo por el país. ¿Usted percibe? Usted es un hombre que además tiene contactos, viaja. Mire, a ver, si nosotros tuviéramos que hacer hoy un diagnóstico, sí, estrictamente económico, por un lado tiene un crecimiento, un aumento de la producción del orden del 8%. El lado bueno, claramente, bien, recupera la caída del año 2009, porque hubo una caída en el marco de la crisis internacional, pero bien. Del otro lado, ¿qué tiene usted? Tiene inflación del orden del 27%, tiene prácticamente no creación de empleo, y particularmente empleo en blanco, con protección del trabajador, porque tiene poca inversión, tiene fuga de capitales. Entonces, hay dos cosas, y cuando uno mira las dos cosas juntas, uno llega a la conclusión de, bueno, este cuerpo social, este cuerpo vivo, sí, que es la sociedad argentina, tiene algún desequilibrio que hay que atacar, porque no es compatible pensar que se va a seguir creciendo si hay problemas.